Acá estamos en un mundo virtual donde tenemos un montón de modelos con varias cosas para mostrar, ¿eh? Y la idea es mostrar cómo la biología, la química, la física están muy conectadas en un continuo, ¿eh? Entonces, como ven, tenemos ahí un sistema circulatorio, acá unas células, acá unas moléculas, ahí en blanquito se ven unos mapas de difracción. Acá se ve una molécula muy chiquita, pero con el detalle de alguno de sus orbitales, o sea, la distribución de los electrones en el espacio. Y bueno, la idea es poder hacer un recorrido en realidad virtual, mostrándoles los detalles de todos estos elementos y contándoles cómo se conectan. Todo esto que les mostramos acá viene del trabajo que hacemos con Fabio Cortés, quien programó todo, en el EPFL, École Polytechnique Federal de Lausana, en Suiza, una institución académica federal donde trabajamos. Y todo este trabajo ha sido soportado por grants de la Swiss National Science Foundation y inicialmente, cuando empezamos los prototipos, de Hassler Stiftung. Nuestro laboratorio es el Laboratory for Biomolecular Modeling, donde trabajamos con moléculas, o sea, con este lado de la presentación, donde ya vamos a llegar. Bueno, y todo este tipo de cosas que le voy a mostrar acá tienen que ver con nuestra visión de lo que podría llegar a ser la ciencia en el metaverso, o sea, usando estas tecnologías que nos permiten interactuar con los objetos virtuales en una forma muy intuitiva, muy natural, no con un mouse y una pantalla plana, sino literalmente con las manos. Entonces, empecemos el recorrido. Acá tenemos el sistema circulatorio humano, lo podemos ver bastante de cerca, fíjense que tiene mucho detalle. En el centro está el corazón, del cual tenemos otro modelo acá más abajo, más detallado. Corazón sería un órgano de los tantos órganos que pueden componer un sistema. Fíjense a la altura de los riñones en el sistema circulatorio como también hay un entramado de venas bastante grande, aparte de un entramado de venas alrededor del corazón. Tenemos entonces el órgano, que está hecho por tejidos, y acá tenemos un pedazo de tejido que no viene del corazón, sino que es el tejido dermal, de la superficie de la piel, ¿eh? Fíjense cómo, bueno, hay varios vasos, hay una capa ahí subcutánea, está la dermis, la epidermis, la capita de arriba, más oscura, es la de células muertas, y después fíjense que hay ejemplos de pilus, o sea, de estructuras de las cuales salen los pelos que tenemos en la superficie de la piel. Bueno, entonces vimos un sistema, un órgano que compone sistemas, tejidos que componen a los órganos, y estos tejidos están compuestos obviamente por un montón de tipos de células distintas, que a esa escala son muy chiquitas, no las vemos, pero acá tenemos una célula que sí podemos ver, incluso la podemos agarrar. Todos esos elementos no los puedo agarrar porque me quedaron muy lejos, pero también podría agarrarlos eventualmente. Entonces imaginemos que una célula en realidad, en comparación con ese tejido, es una cosa muy chiquita, más chico que esto todavía, ¿eh? Bueno, y muchas de estas células van a conformar el pedazo de tejido. En realidad hay tipos de células distintas. Y si sumeamos esto, vamos pasando un poco más de la biología de sistemas a la biología celular, sería, que se encarga de entender cómo funcionan las distintas partes de la célula y cómo se comunican las células entre ellas para dar origen a los tejidos y después los órganos, etc. Veamos las partes de una célula eucariota, o sea, una célula, en este caso una célula animal en particular. Vemos que tiene organelas adentro, como la mitocondria, hay vesículas, el aparato de Golgi aquí, el retículo endoplasmático que envuelve a lo que es el núcleo, y en el núcleo, que es donde está el material genético, no está en cualquier lado, sino que está organizado en estas estructuras que se llaman cromosomas, ¿eh? Los cromosomas son condensados de ADN que ahora vamos a mirar en detalle. De las mitocondrias también vamos a hablar después. En las mitocondrias ocurre la respiración celular, donde básicamente el oxígeno toma electrones y se transforma en agua. Y acá lo que tenemos, que tampoco está muy a escala, tendría que ser más chico todavía, es un virus, un modelo de un coronavirus 2. A ver si lo puedo agarrar.
Tengo que alejar la célula para que no se superponga. Ahí está. Este virus, fíjense que está hecho por muchas proteínas. Tiene una membrana acá. Y adentro, si nos metemos, tiene lo que se ve en rojo, que es el ácido nucleico. Bueno, ya vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, dejo la célula acá, porque en lo que me quería enfocar... estas estructuras están interesantes también, son las que forman el citoesqueleto, que bueno, le da forma a la célula. Esta es la membrana plasmática, que sería como la envoltura exterior de la célula. Y todo esto que se ven acá, el retículo endoplasmático, Golgi, etcétera, son todas también membranas. Y el espacio entre medio uno podría decir que es solución acuosa, con metabolitos y un montón de cosas dando vuelta. Bueno, si miramos el núcleo, decíamos que teníamos los cromosomas, que son condensados de ADN. Ahí, fíjense, ese cromosoma sería esto que estamos viendo acá. Y en esto que vemos acá, si lo empezamos a desenrollar, empezamos a ver la estructura un poco más fina del cromosoma. Fíjense ahí, lo que se ve en azul sería ADN y lo que se ve como bolitas amarillas son las histonas. Acá lo desenrollamos un poquito más. Las histonas son proteínas que se agrupan de A8 y forman estos paquetes que tienen 2 vueltas de ADN. Esto es un dibujo en 3D, pero lo que tenemos acá es una estructura cristalográfica real de una histona, donde se ve como hélices las 8 proteínas y se ven que hay 2 vueltas de ADN alrededor, que es esta vuelta en azul. Si seguimos acá, lo seguimos desenrollando hasta que llegamos a cada uno de estos palitos que representa una base del ADN, o sea, una de estas letras A, C, G y T. Y acá lo que tenemos es de nuevo una estructura cristalográfica real. Esto es un dibujo, esto es una estructura cristalográfica real, donde vemos la doble hélice de ADN con una proteína unida. Esta proteína que se une ahí se llama factor de transcripción y básicamente lo que permite es leer la información del ADN. Fíjense que en el ADN hay un surco grande acá, se llama surco mayor, y hay un surco menor. Y fíjense cómo la proteína lo que hace es, con esa especie de hélice, es meterse ahí en el surco, justamente para poder acceder a las bases, que son estas estructuras del medio, y poder leer la información. Bueno, les mencioné entonces acá y ahí que esas son estructuras experimentales, no son dibujos en 3D. ¿Qué es una estructura experimental? Bueno, es un archivo donde se localizan todas las posiciones de los átomos según los datos de un experimento. O sea, no es más un dibujo, sino que viene de experimentación. ¿Qué tipo de experimentación? Bueno, esto que tenemos acá. Esto es un experimento, esto es el resultado de un experimento que se llama de difracción de rayos X, donde hay una molécula que se acomoda en cristales y después se manda un haz de rayos X que se difracta, y según cómo se difracta, o sea, lo que uno lee es ese patrón de difracción, y ese patrón de difracción se puede interpretar como densidades electrónicas. Entonces yo lo voy a sumar un poquito. Lo que vemos acá en blanco es una nube de densidad electrónica interpretada o calculada a partir de ese patrón de difracción. Fíjense cómo los átomos, acá esto sería un carbono, azufre, carbono, 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 nitrógeno, oxígeno, yo ya me sé los colores de memoria. Fíjense cómo están como ajustados adentro de esa densidad electrónica. Y bueno, básicamente el experimento lo que da es solamente el mapa. Después con programas y bastante tiempo de trabajo lo que se hace es localizar los átomos adentro y así obtener las coordenadas 3D que uno después puede usar para visualizar y analizar las estructuras. Fíjense una cosa interesante. Bueno, primero que no hay átomos de hidrógeno, a pesar de que todos estos átomos de carbono deberían estar llenos de hidrógeno. Eso es porque el hidrógeno tiene una densidad electrónica relativamente baja, entonces no difracta bien los rayos X y por eso no se ven, pero en realidad están ahí, uno los podría modelar, los podría agregar. Y después otra cosa interesante es que uno cristaliza la proteína, pero junto con la proteína cristalizan también moléculas de agua. Todo esto que ven acá son densidades que se explican como moléculas de agua que se asocian a la proteína. Muchas veces el agua asociada a la proteína es importante para la función, tan importante como el resto de los átomos. Fíjense acá también, como un ejemplo de lo lindo que se puede llegar a ver un mapa de difracción, mapa de densidad electrónica. Esto es un anillo aromático. Que sepa algo de química sabe que acá hay mucha densidad electrónica alrededor y no hay densidad casi en el centro. Fíjense cómo en el mapa efectivamente en el centro hay un agujero. Lo podemos mirar del otro lado también. El contraste quizás no es tan bueno, pero está.
¿eh? Y esto acá termina en un oxígeno, que puede ser un puente de hidrógeno con un agua, que hace un puente de hidrógeno con otra, y acá otras más. Entonces todo esto es como se va estructurando la molécula y el agua alrededor. Voy a achicar esto. Pues hay un montón de otras técnicas que uno puede usar para esto. Hay algunas, por ejemplo, que dan estos mapas de mucha más baja resolución, pero que si uno sabe más o menos qué forma puede tener la molécula, entonces uno la puede encajar ahí. ¿Y qué otro tipo de cosas se pueden hacer con esto de difracción de rayos X? Bueno, básicamente, y con otras técnicas, básicamente mirar la estructura atómica de cualquier sistema biológico. Entonces, acá, por ejemplo, lo que tengo es estos cartones son una representación simplificada de una proteína que obviamente en realidad no tiene estos cartones, tiene un montón de átomos. Pero para no dibujar todos los átomos se dibujan solamente esos cartones. Y acá en esta zona sí queremos tener todo el detalle. Bueno, esta proteína se llama anhidrasa carbónica. Lo que tiene es un ion zinc, que es como un metal, ahí, que está coordinado por estos tres residuos, estos tres aminoácidos que como ven son los tres aromáticos y tienen dos nitrógenos, los azules son nitrógenos. Los nitrógenos coordinan eso ahí. Esta es una enzima que ayuda a regular el pH de la sangre y en algunos casos de patología hace falta regular la función de esta enzima. Entonces lo que se hace es uno se toma una pastilla que tiene una droga, que la droga es una molécula pequeña como esta que se ve en gris principalmente. La droga se va moviendo hasta que encuentra la proteína y le gusta unirse en este lugar. Fíjense cómo, si conocen algo de química, acá hay mucho carbono-hidrógeno, que es hidrofóbico. Entonces este grupo metilo hidrofóbico se pega ahí. Y después hay otras interacciones. Por ejemplo, este nitrógeno interacciona directamente con el ion zinc. Bueno, al unirse acá la molécula, lo que hace es modular la actividad de, de esta proteína que les decía se llama anhidrasa carbónica. Entonces vamos a devolverla a su lugar. Y vamos a seguir un poco el viaje. Vamos a volver al virus. Como les decía entonces, el virus, este de acá, lo que hace, lo que tiene principalmente consiste en una membrana, parecida a la membrana de la célula, solo está dibujada de otro color, que tiene proteínas, acá, que ahora vamos a ver qué hacen. Y si sumeamos adentro del virus está el material genético que dice cómo hacer el virus, ¿no? Que contiene todos los genes para expresar estas proteínas de superficie y otras proteínas más. Bueno, el virus obviamente es muy chiquito comparado con la célula, y lo que hace, más chico que esto todavía, lo que hace básicamente es pegarse a algunas proteínas que no se muestran acá, pero que están ahí en la superficie, pegarse y después meterse adentro. Cuando se mete adentro, libera todo el ácido nucleico que yo les mostré y la célula empieza a producir más virus, que después salen y van a atacar otras células. En realidad lo que ocurre es que se amplifican adentro de la célula y todos los virus que salen, o sea, entra uno, pueden salir varios, y esos van e infectan otras células. Acá hay un montón de otras cosas interesantes. Me voy a enfocar en una que se llama la mitocondria. ¿Okay? La mitocondria, como les decía, es la organela donde ocurre la parte principal del proceso de respiración. La respiración, sabemos, es la reducción de oxígeno a agua con electrones, liberando energía. Bueno, al final de un proceso mucho más largo bioquímicamente en realidad. ¿De dónde viene el oxígeno que respiramos? La mayoría viene de las cianobacterias y las plantas. Ambas tienen en sus células una organela que se llama cloroplasto, que fíjense que no está en la célula animal, solamente está en las células fotosintéticas, cianobacterias, plantas, otras. Bueno, en el cloroplasto tiene estas membranas así que se dibujan de color verde porque son ricas en clorofila, que es de color verde, que se llaman membranas tilacoidales, y en esas membranas hay un sistema que usa luz solar, agua y produce oxígeno. ¿Okay? Ese oxígeno, vamos a agarrar voy a separar esta molécula, voy a agarrar esta molécula de oxígeno acá. Voy a volver a poner esta en su lugar porque hay un detalle interesante ahí. Ahí. Esta molécula de oxígeno la vamos a sumear. Es una molécula muy sencilla, son solo dos átomos de oxígeno unidos, y para unirse utiliza enlaces simples y dobles, pero si uno analiza los orbitales moleculares que describen cómo se combinan
las densidades de electrones de los átomos, uno ve también un orbital que es así, que es de antienlace. Fíjense que en el medio entre los dos átomos este orbital no está contribuyendo a ninguna densidad. Es un orbital de antienlace y a su vez sabemos que es pi, porque si fuera sigma estaría en el medio, pi sale por afuera, ahí siendo un poco de detalles que quizás no a todos les interese, pero lo que quería mostrar es que esta forma del enlace, esta forma del orbital le permite unirse a un orbital especial que está en esta molécula que se llama citocromo C oxidasa y está justamente en las mitocondrias. El oxígeno, digamos que va por el sistema circulatorio, en algún momento llega a una célula, va a la mitocondria, obviamente la molécula de oxígeno es muchísimo más chica que la mitocondria que ustedes ven acá, pero cuando va a la mitocondria busca, en cierta forma podríamos decir, la citocromo C oxidasa, que tiene, si ustedes ven acá, este grupo, vamos a intentar acomodarlo un poquito más, tiene este grupo que tiene un ion zinc en el medio con un orbital muy especial que se expone hacia afuera. Entonces el oxígeno difunde y eventualmente puede interactuar, su orbital puede interactuar con el orbital del ion hierro. Y como está de costado, eso significa que la molécula se une de costado efectivamente, no frontal o de otra forma. Se une así. Acá entonces es que ocurre una transferencia de electrones, el oxígeno toma hidrógenos y se convierte en agua, que es el punto final, digamos, de la respiración. O sea que esa molécula que entró como oxígeno sale como agua. Bueno, así como les conté esto, les podría contar un montón de cosas más, con un montón de, bueno, con estos mismos modelos o también con otros modelos que tenemos en un sistema de realidad virtual que vamos a liberar en poco tiempo. No sé exactamente cuándo, pero estén alertas al canal, a mis blogs de Medium y a Twitter, sobre todo a Twitter, donde seguramente postearemos cuando todo esto esté disponible online para ser utilizado. Todo es web y yo lo estoy haciendo en un casco de realidad virtual, pero también se puede ver en la computadora. Es entrar a una página web y abrirla y ya está. Obviamente en la computadora no pueden agarrar las cosas y moverlas, pero al menos las pueden ver. Y otra cosa que no mostré es que acá yo soy una sola persona, pero puede haber más personas que estemos todos en el mismo ambiente virtual compartiendo los objetos y discutiendo y enseñando y aprendiendo. Así que creo que es va a ser una herramienta muy poderosa. Los dejo ahí y síganme en Twitter y acá en YouTube y en mis blogs de Medium para estar atentos a cuando liberemos cosas nuevas o este sitio, por ejemplo, para usarlo online. Acá les muestro otra aplicación que estamos haciendo, mucho más un prototipo, donde tenemos moléculas que están vibrando. Fíjense a ver si reconocen esta. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Fíjense que el enlace del medio es más anchito, más ancho, es un doble enlace. También se nota en la geometría, acá tiene 120 grados. Esto es el 2-buteno. Para comparar podemos, en algún lugar por acá, tengo que tener el butano, acá. Fíjense que en el butano la geometría es distinta y no hay un enlace doble, es todo sencillo. Y una cosa muy interesante que se puede explorar acá es que yo puedo forzar la rotación a través del enlace 2, del enlace del medio, 2, 3, como yo quiera. Puedo ponerlos así, o sea, estos dos grupos de lados opuestos, o puedo hacer así y poner los dos grupos del mismo lado. Si probamos eso en el 2-buteno, como tiene el enlace doble en el medio, no se puede lograr eso. Por más que yo lo fuerce, fíjense, ahí estoy intentando, están los dos de lados opuestos, estoy intentando pasarlos al mismo lado. Y no puedo. O sea, tengo que... El enlace doble no me lo permite. No hay forma. Siempre que yo doblo algo, el otro se dobla solo, se acomoda solo, de forma de quedar siempre en trans sería, en vez de pasar a cis, que sería si están del mismo lado.
¿Qué más les puedo mostrar acá? Bueno, tenemos varias moléculas. Acá, este es un aminoácido que se llama serina. Fíjense, el aminoácido tiene nitrógeno, carbono, alfa, sería este carbono alfa con un protón, un hidrógeno, y acá tienen el carboxilato, carboxílico porque está protonado. Acá, como cadena lateral, tienen un CH2, un oxígeno y un hidrógeno, o sea, la serina. Podemos tomar otro aminoácido acá, uno más, un poco más complicado. Fíjense que la base es la misma. Nitrógeno, carbono alfa, acá un carboxílico. Los dos tienen el protón alfa ahí atrás, CH2OH dijimos para la serina. Y para la tirosina tenemos CH2, un anillo aromático y un OH al final. Fíjense como el anillo aromático también son todos dobles enlaces y como es muy rígido, yo lo puedo intentar deformar, sacar fuera del plano y sí, temporalmente lo logro, pero enseguida el sistema se relaja. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, hay varios aminoácidos. Este acá se llama histidina, tiene también un anillo aromático pero con nitrógenos. Y acá un triptofano, que también es un aminoácido. En este caso tiene dos anillos aromáticos fusionados. Fíjense como en cualquiera de estas moléculas yo puedo tirar fuerte y cuando libero vuelve a la geometría normal. Obviamente, esto no existe en la realidad. Si yo lograra hacer esto, estaría arrancándole los hidrógenos que después saldrían volando. En este caso, como no hay reactividad, no se pueden ni formar, ni crear, ni formar, ni romper enlaces, todo se queda, todo vuelve a su lugar. Acá tenemos otro aminoácido que me gusta bastante, es la arginina. Acá tiene la base de nitrógeno, carbono alfa, carboxilato, y después tienen 1, 2, 3, CH2. Y acá esto es un sistema que se llama grupo guanidinio, que fíjense que también es todo plano, bastante plano, y bueno, y son como tres nitrógenos centrados en un carbono. Este nitrógeno lo conecta al resto del aminoácido. De esta app también seguramente van a ver cosas pasando en el canal y en Twitter y en mi blog en unos meses.